Y cuando digo que las usa, es que él espera pacientemente a que tú le digas, ok, mira, estoy sintiendo ansiedad, pero yo no sé realmente qué es lo que más me conviene. Creo que he decidido de manera equivocada, de tal manera que no me estoy sintiendo en paz. Espíritu Santo, ayúdame a ver esto. ¿Realmente de dónde proviene esto? ¿Realmente es el otro el que me está atacando? ¿Es mi jefe? ¿Es la deuda? ¿Es el problema económico? ¿Es mi relación? ¿O es algo que yo estoy usando de manera equivocada para estar mal? Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que usa la emoción para que tú vuelvas a la mente, es decir, para que tú busques en tu mente cuál fue la decisión que tú tomaste. Un curso de milagros me dice que solo hay dos emociones en la sección 5 del capítulo 13 y dice algo así: las emociones son amor y miedo. El amor es inmutable y se magnifica al extenderse, mientras que el miedo adopta diferentes formas y son parte de las locuras que elabora el ego y que mueve todo este mundo de separación. Bueno, palabras más, palabras menos, lo estoy realmente parafraseando. Hola, mi nombre es Katy García de Cuánticamente y hoy vamos a estar hablando acerca del uso de la inteligencia emocional y un curso de milagros. Con la maestra de esta filosofía de vida que nos acompaña desde Medellín, Colombia, ella es Susana Ceballos, quien tiene más de 9 años en la extensión del curso y bueno, está aquí con nosotros. Hola Susana, gusto en saludarte. Muchas gracias, Katy, por la invitación. Gracias a ti, Susana. Bueno, tú tienes una página que promueve o habla acerca de la cultura emocional y me encanta, yo estuve viendo algunos de tus videos, pero justamente haces esa fusión maravillosa o más bien pones todo eso al servicio de lo que nos propone un curso de milagros, que no es más pues que ese sistema de pensamiento del amor, la guía de retorno a la paz en todo caso, ¿no? Que es lo que realmente Ujú. somos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hablamos, por ejemplo, inteligencia emocional? Bueno, para algunos dirán, bueno, es algún concepto en todo caso de este mundo, pero ¿cómo lo utilizamos al servicio? Siendo que ahora un curso de milagros nos habla de que solo hay dos emociones. ¿Cómo utilizar las emociones? ¿Para qué nos sirve en este propósito? Bueno, siento que es muy importante primero ubicarnos por encima de la mente y permitirnos ver desde arriba em, esos estados mentales con los que nos relacionamos constantemente. Digamos que hay dos formas de ver las emociones o de usarlas, y es desde un estado mental herido o egoico, ¿cierto? Que es el estado mental del ego, y desde un estado mental sano o desde el estado mental del espíritu. Entonces, partiendo desde ahí es muy importante, digamos, como tener en cuenta las dos perspectivas para que no nos confundamos, porque las emociones hacen parte del cuerpo, las emociones no hacen parte de la mente. Las emociones son una experiencia física que todos tenemos, todos compartimos y todos vinimos de alguna forma pues a sentir, ¿cierto? Digamos que no se trata tanto eh, de cómo manejarlas, sino de cómo usarlas correctamente, porque mientras nosotros estemos en este cuerpo y mientras nos experimentemos a través del cuerpo, las emociones hacen parte de la experiencia. Entonces, digamos que vamos a hablar primero cómo las usa la mente herida o el ego. Yo uso la palabra mente herida para que algunos se sientan tal vez más cercanos, porque siento que el ego es una palabra que se ha comercializado mucho y se nos volvió como paisaje en el discurso y no le prestamos mucha atención realmente a lo que realmente implica, porque es muy poderoso ¿cómo decirlo? El uso que le hemos dado y el poder que le hemos dado a nuestra mente. Entonces como que no le damos la importancia que realmente tiene. Entonces por eso hablo del estado mental herido, ¿cierto? Nuestra mente es una sola mente, listo, pero se experimenta a través de dos pensamientos que son completamente distintos.
Listo. Cuando hablo de se experimenta es que pareciera que la mente está dividida porque me experimento a través de un pensamiento de amor o a través de un pensamiento de miedo. Entonces, claro, como son opuestos en su forma de expresarse, de comunicarse, de vivirse, pareciera que son opuestos. Sin embargo, es una solamente, o sea, somos una solamente. Listo. Y como una solamente, pues nos experimentamos a través de dos pensamientos diferentes. Digamos que lo que hace que prime más una experiencia que otra es la que yo elijo escuchar. Sin embargo, en nuestra experiencia humana, pues la primera experiencia que de alguna forma nosotros tenemos o nos es más cercana, la experiencia del ego, la experiencia de la mente herida, y nos relacionamos con las emociones, pues con como el ego las ve o como el ego las usa, ¿no? Y el ego fabrica las emociones o usa las emociones del cuerpo para mantenernos completamente distraídos de la conciencia, ¿sí? Cuando yo hablo de la conciencia, hablo de Dios. Sí, hablo de ese contenedor, de ese espacio sagrado en el que nuestra mente de alguna forma pues se expresa. Y claro, la conciencia se comunica con nosotros a través de la mente y a través de los pensamientos que esa mente nos envía. Vamos a imaginar que la conciencia es como una fuente profunda, inagotable, grandísima, o sea, no tiene límites. Y vamos a imaginar que tiene como un canal de comunicación, como si todo el tiempo estuviera fluyendo, 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 fluyendo todo su conocimiento a nuestra conciencia individual a través de la mente. Es como si fuera una especie de tubo de luz. Así le enseño a mis estudiantes como para que lo puedan integrar, ¿no? Porque nos cuesta a veces este concepto tan amorfo. El caso es que, claro, cuando la conciencia nos envía sus pensamientos sanos, sus pensamientos creativos, sus pensamientos de paz, y empiezan a entrar a esa conciencia individual, empieza a haber una interferencia. Ujú. Esa interferencia son las emociones, ¿sí? Las emociones son una interferencia que hace que nosotros de alguna forma distorsionemos todo ese conocimiento que se nos comunica o se nos envía constantemente, porque la fuente todo el tiempo se está comunicando con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ego o qué hace la mente herida con las emociones? Pues las usa para que nosotros busquemos fuera del cuerpo, fuera de la mente, la solución, la respuesta que nos ayude simplemente a controlarlas. Entonces nos hace caer en esta falsa creencia de que podemos controlar las emociones, de que ellas son malas o nuestras enemigas y tenemos que salir de ellas como sea. ¿Me siguen ahí? O sea, esto es importante. Porque es importante primero ver el uso que el ego hace de la emoción para poder comprender que nosotros somos los que decidimos, ¿cierto? Desde el yo que toma decisiones, qué hacer con ella realmente. Pero claro, cuando nosotros nos venimos a empoderar de esa decisión, cuando estas emociones, por más soluciones que yo busque afuera, por más salidas, por más herramientas exteriores o externas a mí que yo use para ello, yo siempre sigo sintiendo un malestar constante, o sea, no estoy en paz. Llega un punto en el que ellas se repiten y se repiten y se repiten hasta que escuchamos esa voz que nos dice, hay otra manera. Entonces, cuando un curso de milagros habla de que solamente hay dos emociones, una es real y la otra te la inventas tú, porque así lo dice textualmente, quiere decir que el amor es la única emoción real que existe, pero no como ese sentimiento humano que nosotros experimentamos, sino como un estado mental, ese estado mental del que somos parte. Y el miedo es ese pensamiento con el que el cuerpo se ha identificado, ¿sí? Y para poderlo controlar o para poderlo hacer real, lo ha fragmentado en historias, ¿cierto? Digamos que del miedo se desprenden las demás emociones. Vamos a imaginar que el miedo empezamos como a adjudicarle una historia o un recuerdo que me justifique esa sensación, porque ojo, no es que yo siento miedo porque viví algo, no, yo siento miedo y uso algo que vivo para justificar esa emoción. Eso es lo que hace el ego. Usa las experiencias para justificar esa sensación constante que tenemos, Sí. pero es una sensación que nosotros hemos fabricado como conciencia individual en este cuerpo para mantenernos distraídos de Dios, para mantenernos completamente alejados o simplemente sordos a su voz, ¿sí? Porque este miedo me hace creer o sentir de que Dios o la conciencia me va a hacer daño. Entonces el ego, que es ese otro estado mental, me dice, hay que buscar la solución afuera. Yo creo que tú sientes miedo por esto.
Y claro, ese miedo se me empieza a convertir luego en ansiedad, luego se empieza a convertir en ira, luego se empieza a convertir en tristeza, pero no es que existan todas estas emociones, nosotros las experimentamos, sino que de acuerdo a la historia que yo experimento en el mundo físico, de acuerdo a la experiencia, a la relación o a la situación que se me presente, el miedo empieza como a tomar otra forma que para mí sea más cómoda experimentar. ¿Sí? O que me sea más justificable, ¿listo? Que me sea más coherente, porque el ego es coherente y busca ser coherente con lo que vivimos y lo que sentimos. Entonces, eso es muy importante. El ego y la mente herida, que son lo mismo, utilizan las emociones para confirmar o para perpetuar la creencia equivocada de que estamos separados de Dios, de que en cualquier momento algo externo a nosotros nos quiere hacer daño o nos va a hacer daño y que la salvación está en otros, está en una relación, está en una situación, en una práctica mágica y que solamente afuera voy a encontrar la respuesta o la salvación a mí dolor y a mi pérdida de la paz, ¿sí? Ahora vamos a mirar entonces cómo la usa el Espíritu Santo, ¿cierto? Cómo la usa Mm. la mente sana. Cuando yo hablo de la mente sana, hablo del el Espíritu Santo, porque es ese estado mental que está sano, que está unido en nuestra mente y que de alguna forma siempre espera o aprovecha, yo siento que la palabra aprovecha esa oportunidad que nosotros le damos de escucharlo para compartirnos su enseñanza. Las enseñanzas del espíritu y de la mente sana no están en las cosas que nos pasan, no están en las relaciones, en las teorías, en el libro, en las lecturas, en la información que vemos, no. La enseñanza está en lo que yo siento o me permito sentir en esa experiencia de lectura, en esa experiencia de escuchar a esa persona o de relacionarme. Y eso es muy importante porque quiere decir que el Espíritu Santo no juzga nuestras emociones. Él las respeta como parte de nuestra experiencia humana, ¿sí? Y él simplemente espera, muy callado, con mucha paciencia, que tú simplemente le pidas ayuda y le autorices a que te enseñe a verlas de otra manera. Digamos que el Espíritu Santo, la mente sana, usan las emociones para que nosotros volvamos a nuestra mente, para que nosotros volvamos a gobernar esa mente que abandonamos, para que nosotros volvamos a recordar quién somos. Y cuando digo que las usa, es que él espera pacientemente a que tú le digas, ok, mira, estoy sintiendo ansiedad, pero yo no sé realmente qué es lo que más me conviene. Creo que he decidido de manera equivocada, de tal manera que no me estoy sintiendo en paz. Espíritu Santo, ayúdame a ver esto. ¿Realmente de dónde proviene esto? ¿Realmente es el otro el que me está atacando? ¿Es mi jefe? ¿Es la deuda? ¿Es el problema económico? ¿Es mi relación? ¿O es algo que yo estoy usando de manera equivocada para estar mal? Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que usa la emoción para que tú vuelvas a la mente, es decir, para que tú busques en tu mente cuál fue la decisión que tú tomaste. Ya puede ser en el hoy o puede ser en el ayer. Realmente el Espíritu Santo no ve el tiempo de manera dividida como nosotros cuando estamos ubicados aquí en el cuerpo. El Espíritu Santo ve el tiempo aquí y ahora. Me explico. El ego ve el pasado, el presente y el futuro, como si el pasado estuviera atrás, el presente aquí y el futuro adelante. ¿Correcto? El Espíritu Santo ve el pasado, el presente y el futuro como en espiral. La ve en espiral, es decir, está pasando al mismo tiempo. El pasado y el presente y el futuro están ocurriendo todo el tiempo al mismo tiempo a través del pensamiento. Y es la emoción la viajera del tiempo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Digamos que en este momento me llaman del banco a cobrarme porque no he pagado mis deudas. Ay, y yo siento ansiedad, siento una presión en el pecho, siento una angustia. Y bueno, cuando la mente está entrenada, lo primero que hace es, Espíritu Santo, no me siento en paz. Muéstrame realmente para qué estoy usando esto para estar así, de dónde proviene esto, cuándo fue la primera vez que elegí esto. Y el Espíritu Santo nos muestra que esas sensaciones que nosotros experimentamos aquí ahora, yo vengo experimentándolas hace mucho tiempo. O sea, yo no la estoy experimentando hoy, ella viene repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose una y otra vez. Y es la emoción la que me hace a mí sentir o creer que yo sigo en el pasado. Entonces, muchas veces lo que hacemos con la emoción es que yo reacciono frente a la situación que me pasa, o frente a la persona, como si yo estuviera aún atrapada en esa situación pasada.
Y voy a poner un ejemplo, porque como terapeuta, eh, en el método que he desarrollado para poder ayudar a mis hermanos a liberar estas emociones o a usarlas correctamente, lo que hacemos es sentir intensamente la emoción, es no escapar de ella, que es lo primero que hace el ego. El ego primero que hace es escapar de la emoción como sea. Pero lo que hacemos en consulta o lo que hacemos en la práctica de un curso de milagros es atender la emoción, es decir, vamos a sentirla, pero la vamos a sentir con el espíritu, no la vamos a sentir solos, es decir, vamos a imaginar que el espíritu está ahí guiándonos y sentirla intensamente y mirar qué es lo que desde afuera, o sea, tratar de observarme desde afuera y ver qué es lo que yo estoy tratando de pedir con esta sensación. O sea, no pasa nada si nos permitimos observar la petición honesta de la emoción. Paz, tranquilidad económica o simplemente sentir que me puedo relajar. Ok, muy bien. Bueno, vamos a mirar entonces cuándo fue la primera vez Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que me muestra, no soy yo el que lo busca. Espíritu Santo, muéstrame cuándo fue la primera vez que yo sentí esta presión, esta angustia, esta ansiedad, esta sensación de que me voy a morir. Y el Espíritu Santo inmediatamente te muestra el recuerdo que nosotros inicialmente usamos para justificar esa emoción. Ahora, si no es más profundo, porque puede que me vaya un recuerdo en el que tal vez mi familia estaba peleando por dinero y yo siento que los tengo que salvar. Y el Espíritu Santo me muestra que en ese momento yo adquirí la creencia de que yo tengo que controlar la economía de mi familia, que tengo que evitar que las personas eh, estén peleando, que yo me tengo que hacer cargo de todo. La única decisión que tengo que tomar es, ¿estás dispuesta a renunciar a esa creencia? ¿Estás dispuesta a renunciar a esa sensación o a dejar de usar esa sensación para mantenerte en este estado constante de exigencia? Porque yo te puedo mostrar que tú puedes estar en paz y no te tienes que hacer cargo de tu familia. Yo me hago cargo. Entonces es muy bonito porque la mayoría, cuando se nos hace esa invitación a través de la autoterapia, lo hacemos, ¿no? Renunciamos a esa creencia. Y nos damos cuenta que en este momento esa llamada simplemente fue una situación que yo uso para revivir y repetir esta creencia del pasado. Pero si nos vamos más profundo, como te decía antes, realmente nosotros siempre estamos perdonando, porque es lo que es como yo lo llamo perdonar, mi relación con Dios. Realmente yo estoy perdonando la creencia de que Dios me abandonó, la creencia de que Dios me dejó solo, la creencia de que yo me tengo que hacer cargo por mi cuenta de todas mis responsabilidades y mis necesidades, la creencia de que me voy a quedar solo, sin dinero, desprotegido y de que Dios me dejó solo. Siempre estamos perdonando esa creencia. Pero claro, primero lo hacemos a través de los padres, a través de los hermanos, a través de la familia, hasta que nuestra mente ya se siente lista para confrontarse con ese recuerdo de Dios y decir, Dios, me sentí abandonado por ti. Y decirlo con honestidad. Es muy bonito porque yo les muestro a mis pacientes y a mis estudiantes que las emociones tienen como capas, ¿no? Porque el miedo es el origen, el miedo es la primera emoción, ¿no? Es como la emoción primaria de donde nacen todas. Entonces, a la medida que yo voy liberando estas emociones, ansiedad, tristeza, ira, yo llego a la emoción original, que es el miedo. A Dios. Siempre llegamos a ella. Pero claro, eso toma tiempo, dependiendo también de la voluntad y la decisión de cada mente a avanzar y a renunciar a esas emociones. Es darse cuenta que realmente yo no sano porque Dios no quiera que yo sane. Yo no estoy en paz porque hay algo externo a mí que no quiere que yo esté en paz o porque sea muy difícil. No, yo no estoy en paz porque no quiero. Yo no estoy en paz es porque a mí esta ansiedad me da un beneficio y esta ira me permite mantener este resentimiento, me permite vengarme o castigar esta situación que estoy viviendo hace tiempo y no la quiero soltar. Yo personalmente he vivido eso y me acuerdo mucho que en mi proceso también de hacerme responsable de mis emociones, yo le dije, Espíritu Santo, no quiero renunciar a mi deseo de venganza, o sea, déjame con él un momentico, porque renunciar a nuestros deseos de venganza a través de la enfermedad, porque enfermedad es todo, enfermedad no solo es cáncer, esclerosis múltiple, diabetes, ¿no? Enfermedad también es ansiedad, enfermedad es depresión, enfermedad es ira, enfermedad es cansancio, enfermedad es fatiga. Yo he usado la enfermedad para castigar y vengarme, y lo he elegido conscientemente y me he hecho consciente de ella, pero también se me ha hecho la invitación a renunciar y he visto mi resistencia, como el ego, ¿no? Mi ser humano se resiste porque sabe que si lo hace va a dejar de identificarse o va a dejar de tener esa imagen que ha construido en relación a los demás y que le costó tanto construir. El Espíritu Santo dice, tú usas la emoción. La emoción es una decisión
que tú tomas. ¿Para qué? Siempre te está preguntando, ¿estás sintiendo ansiedad? ¿Qué beneficio te da elegirla? Cuando yo hago esa pregunta a otros, son como, ¿cómo así yo la elegí? Yo sí. Imagínate que la elegiste, ¿para qué la elegirías? ¿Qué beneficio te da? Ninguno, yo sí te da un beneficio, vamos a buscarlo. Y vamos a buscarlo. Y claro, ser honesto requiere de humildad, porque es bajar la cabeza y decir, ok, sí la estoy usando. Entonces, el Espíritu Santo usa las emociones, todas las emociones que ha fabricado el ego para que nosotros volvamos a la mente que eligió en favor del ego y nos hagamos responsables de nuestra decisión y renunciamos poco a poco a nuestro deseo de atacarnos y de atacar a Dios a través de mis relaciones, a través de mis hermanos. Quiero hacerte algunas preguntas que me hicieron llegar de los grupos de estudio. Eh, Seguramente va a redundar en lo mismo, pero tengo, por ejemplo, aquí a Nereida de Venezuela. Pregunta o dice, ¿no? Los pensamientos generan emociones y las emociones son la confirmación de determinados pensamientos. Es como un círculo vicioso. ¿Cómo Ujú. comenzamos a deshacerlo? Eh, bueno, yo siento que primero es muy importante mm, que tratemos de renunciar a lo que sabemos para poder integrar o experimentar el uso correcto de la emoción. Me explico. Hay demasiada información afuera de lo que es una emoción, cómo nace, en fin, y eso hace que nosotros nos confundamos. El Espíritu Santo simplemente ve emociones, ¿cierto? Punto, no importa si son primarias, secundarias, no importa si son sentimientos, no, al Espíritu Santo no le importa, él ve emociones, es decir, defensas, ¿ok? Entonces, lo realmente importante a la hora de nosotros hacer ese deshacimiento, lo primero es hacerte consciente de las emociones de las que estás escapando. ¿Cómo sé que estoy escapando de una emoción? Vamos a ver, por ejemplo, elementos que nos pueden ayudar a verlo. Primero, ¿tienes algún vicio? No importa qué vicio tengas. Puede ser el vicio de tomar mucho café, el vicio de fumar, el vicio de comer chocolate, el vicio de ver mucha televisión, el vicio de dormir, el vicio del sexo o el vicio simplemente criticar o el vicio del celular, el vicio de las drogas, el vicio del alcohol, no importa el vicio. El vicio o el hábito constante de algo es una forma de escapar de una emoción. Listo, puede ser la más difícil de ver, pero si te haces consciente de tu vicio, puedes hacerte consciente de la emoción de la que estás escapando. ¿Por qué siempre fumo o cuando fumo o voy a hacer este vicio, o sea, lo voy a desarrollar, qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo que prefiero hacer esto? O sea, ¿qué estoy sintiendo? Tratar de hacernos consciente, incluso en el vicio, incluso si yo estoy tomándome el café o fumando, tratar de hacerme consciente de la emoción de la que estoy escapando que está ahí. Ansiedad, miedo, culpa, eh, en fin, es muy importante primero hacernos conscientes de la emoción que estamos escapando. No importa si es un sentimiento o una emoción, porque las emociones son solo cinco de acuerdo a la teoría clínica, ¿cierto? Ira, miedo, asco, tristeza y amor o alegría. Y los sentimientos son las emociones que aprendemos o se desarrollan como consecuencia de estas, es decir, son emociones unidas a pensamientos, son interpretaciones, ansiedad, Interpretación. culpa, rechazo, ansiedad, culpa, rechazo, inseguridad, angustia, frustración, cansancio, esos ya son sentimientos. No importa cuál sientas, esté consciente. ¿Qué estoy escapando de qué emoción? Una vez eso ocurra, porque otra forma en la que nosotros solemos escapar de las emociones o nos podemos hacer conscientes es cuando empezamos a proyectarla. Nos genera mucha angustia un conflicto externo, o vemos una noticia que nos generó algo y empezamos a criticarlo, o somos muy hipercríticos con algo, no estamos todo el tiempo juzgando algo. ¿Sí? ¿Qué estás juzgando y qué emoción te genera que la quieres corregir en el otro? Sí. Porque muchas veces yo quiero corregir la emoción que me cuesta a mí sentir cambiando a los demás. Es que mi mamá debería hacer esto, es que mi hija debería hacer esto, es que no entiendo por qué mi mamá no hace esto, es que le voy a dar el libro, es que quiero que escuche el curso de milagros. No, a ver, venga, ¿usted qué quiere? O sea, ¿usted qué emoción no quiere sentir si ella está mal? O sea, si ella está mal, ¿qué? O sea, no importa. ¿Qué emoción estás escapando que la quieres corregir? Esa es otra manera de identificar la emoción. O simplemente en el día, en la noche, un momento con Dios. ¿Cierto? Que a mí la que me gusta usar
que es la lección, no recuerdo si es la 79 o la 80, y le digo, Espíritu Santo, permíteme ver realmente cuál es el problema, qué es esto que siento. O sea, yo creo que el problema es mi vecina o mi hermana o esto, pero realmente qué estoy sintiendo. Y me aflora la sensación, o sea, la veo. Y yo digo, oh, ok, esta es la emoción que necesito ver. Entonces yo siento que el primero es ver, querer ver la emoción. Eso es lo más importante. La voluntad para ver, el querer ver. Por eso el curso dice, ver es un milagro. Porque si yo veo la emoción, ah, ya puedo pasar al siguiente paso y es, ok, ¿qué es lo que yo estoy tratando de pedir con esta emoción? Que me cuesta o creo que la única forma de pedirlo es estando en este estado. Es en el vicio, es en la crítica, es en la pelea, es en el conflicto, en fin. Y hacer el ejercicio, o sea, a mí me gusta este ejercicio. Puedes imaginar, cierras los ojos porque es muy importante, porque la lección es para mi mundo interior, no es para el mundo exterior. Yo no puedo explorar emociones con los ojos abiertos. Yo la única forma en la que yo exploro emociones es volteando la mirada hacia Centrado. mí. Entonces, claro, cuando yo ya cierro los ojos, puedes imaginar dos cosas. Una, que tienes una foto frente a ti tuya. Imagina que tienes una foto tuya y te ves así, con esa emoción, en la foto. O simplemente que te ves desde afuera, como si fueras una amiga que te ve desde afuera con la emoción. Y mientras te observas o observas la foto, trata de ver qué es lo que estás tratando de pedir a través de esa emoción. ¿Cómo te ves en la foto? ¿Qué estás pidiendo? Un abrazo, atención, paz, ayuda, cariño, compañía, siempre son peticiones de amor. Siempre es una petición de amor. Lo importante es yo hacerme consciente cuál es la mía, ¿sí? Y desde ahí ya escuchar la pregunta que el Espíritu nos hace. Me gustaría pedir esto en paz, porque es que esta pregunta es una forma de atravesar los obstáculos a la paz, ¿cierto? eh, que el primero es que nos queremos deshacer de ella. Entonces, la primera decisión que yo tengo que tomar es si realmente yo quiero pedir ese amor, yo quiero pedir esa compañía, yo quiero pedir eso en paz. A mí me gustaría pedir esto en paz sin necesidad de este conflicto. Es como esa primera pregunta que me hace el Espíritu Santo, porque si yo no quiero resolver esto en paz, Él no me puede ayudar. ¿Sí me sigue? Eso Sí, es muy claro. importante. Mi deseo de estar en paz. Ya, cuando yo digo sí, quiero, me gustaría, ok, ya ahí muchas personas se sienten tranquilos y la sueltan, pero yo sé que también hay emociones que son un poco más fuertes, las que, por ejemplo, están ancladas a los vicios o a esa sensación de bloqueo, no puedo avanzar, me siento estancado. En ese caso, podemos hacer el mismo proceso y una vez tú elijas que lo quieres hacer en paz, pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuál es la manera que más te conviene para hacerlo. Y cuando digo más te conviene, el Espíritu Santo siempre te va a mostrar una imagen, ya sea yendo a terapia, ya sea pidiéndole ayuda a un hermano o a un maestro que sabes que te va a ayudar, ¿cierto? Pero darte cuenta, hacerte consciente que no siempre podemos hacerlo solos, ¿sí? Entonces, en este caso es, muéstrame qué es lo que más me conviene en relación a la emoción. Hablar con esa persona, pedirle ayuda a esa persona, llorar o simplemente escribir lo que siento o simplemente pedir ayuda, o sea, pedirla. Porque muchos de nosotros, y el ego nos hace creer que nuestras emociones las tenemos que resolver solos y que son vergonzosas y que si las expresamos o pedimos ayuda nos van a rechazar. Entonces el ego evita o nos dice o nos hace creer que es mejor no pedirlo. Pero al contrario, hay que hacer todo lo contrario a lo que el ego nos dice, porque cuando yo le pido una ayuda a un hermano y le digo, mira, estoy sintiendo esto, necesito ayuda, y yo acepto esa petición o simplemente decido como ayudar, eh, esa persona que yo decido pedirle ayuda, le estoy ofreciendo a él la oportunidad de reforzar esto en él o de que él también vea lo que tenga que ver. Y al mismo tiempo me estoy uniendo mi mente a la de mi hermano. Y ahí es cuando la sensación de soledad desaparece o empieza a desaparecer. Laura de Venezuela dice, ¿cómo podemos resignificar la muerte de un familiar para ya no seguir con emociones dolorosas? Bueno, yo te voy a responder primero esto. Si tú quieres dejar de sentir la emoción dolorosa que te recuerda a ese hermano, quiere decir que no estás dispuesta a aceptar el amor que sientes por él.
Es decir, y lo voy a decir así súper coloquialmente como yo lo he trabajado y es, vea, perder las personas que amamos en este mundo en la forma que sea y las personas que sean. Mi mascota, mi pareja, mi amigo, mi esposo, mi papá, mi mamá, mi tía, es una mierda. Es una experiencia muy desagradable y es muy dolorosa, ¿ok? Y yo siento que lo primero y lo más importante es comprender que el Espíritu Santo y Dios jamás, jamás nos va a exigir a nosotros que renunciemos a ese amor, ¿sí? O que lo superemos o que dejemos de sentir dolor. Claro, el dolor es visto por algunos maestros como la negación del amor. Sin embargo, no lo veo así completamente. Yo diría que el dolor es amor no expresado o amor que yo no sé cómo expresar, porque creo que necesito el cuerpo de esa persona para expresarlo. El dolor es una invitación, ¿sí? A que yo rompa mi esquema o mi estructura, mi creencia de lo que el amor es y aprenda y me deje enseñar del Espíritu Santo a amar de verdad. Entonces, yo entiendo que queramos liberarnos de esas emociones, yo lo entiendo porque son muy desagradables, son profundamente desagradables. Entonces, lo primero y lo importante, atiende tu emoción lo más humanamente posible, o sea, no escapes de ella, o emoción como sea, llora, mira la foto, haz tu entierro, haz tu novena, haz todo lo que humanamente se ha creado para que tu dolor sea más llevadero. O sea, permítete la experiencia humana de enfrentar el duelo y el dolor de la muerte o de la pérdida física de esa persona como tú quieras hacerlo. O sea, date ese permiso. A nosotros Dios no nos pone condiciones y nos dice, bueno, si tú sientes esto, si haces esto, entonces no eres espiritual. No, al contrario, vívelo todo, no tengas deudas con tu ser humano, tú viniste a experimentar eso. Entonces, primero, permítete atender tu emoción, tu dolor, como humanamente tú te sientas invitada a hacerlo, es decir, no te ahorres el amor quedándote con ese dolor aquí en el pecho, encerrada, buscando cómo sanarlo y cómo superarlo. No, porque es que no tenemos por qué superar a las personas que murieron o simplemente ya no están. O sea, la profundidad de tu dolor es proporcional a la profundidad de tu amor. ¿Cómo sería Y ese entonces dolor, convertirlo, Susana? primero Convertirlo, aceptar, o sea, transformarlo. Claro, después de primero, la aceptación, ¿qué, no, qué no procedería? hablo de la aceptación. Ajá, A ver, ¿cómo te lo digo? Mm, no se trata de aceptar la muerte, es que no la tenemos por qué aceptar, es que de hecho el curso de ujú. Milagro nos dice que no tenemos por qué aceptarla. Y como Claro, te digo, hay dos formas de ver la por la aceptación, forma del desde el cuerpo, ego, exacto. Ajá, sí, hay dos formas de ver la aceptación, desde el ego y del espíritu, ¿sí? ok, El ego te dice que hay que aceptar que el otro no está y que lo tienes que superar. ujú. Listo. Pero el espíritu dice, te dice que lo único que tú tienes que aceptar y lo único que realmente debes aceptar es el amor que sientes por esa persona e ir más allá de la forma. ¿Sí? Tú lo único que tienes que aceptar es, o podría decirse así, yo siento que el espíritu lo que nos dice es, te tienes que negar a ver a tu hermano muerto. Ah, claro, Pero no me ya. refiero a idealizarlo, ¿no? El espíritu no Ujú, habla de idealizarlo, sino ujú. la persona que amas está en tu mente. Sí, No pienses en su ausencia, piensa en su presencia. Niégate a verlo muerto en tu mente, porque el día que muera dentro de ti, ese día ha muerto de verdad. Entonces, realmente la muerte física es real y el dolor que experimentamos como humanos es real. Ahora, por eso digo, primero permítete todo el dolor humano y el tiempo que tenga que ser. O sea, eso puede durar un mes, un año, dos, no importa, porque es que no hay un tiempo correcto para eso, porque el duelo no es una emoción, el duelo es un maestro. Y cuando te sientas listo, es que no podría decirte cuándo, porque es que eso es algo muy personal, eso es algo que solamente tú y el Espíritu Santo saben. Yo conozco los míos, o sea, yo conozco mi tiempo y mi ritmo, como también he acompañado procesos de duelo de otras personas, donde después de 8 años están listas para enfrentar eso, o después de 10, incluso después de 20 años. Eso no es, hay un tiempo correcto. Incluso ok. muchos me buscan, ya, es que yo lo quiero superar ya, y yo, bueno, ¿y cuándo pasó? Ah, hace un mes, y yo, ok, no. ¿En qué te quieres enfocar? Si no quieres hacerte cargo de esto ahora, es que yo lo quiero superar ya, no.
No, no es posible. O sea, si tú quieres simplemente ponerlo en una nube y cuando estés lista a manejarlo, eso lo podemos hacer. Pero por ahora, permítete, hablemos de este desespero. ¿Cómo así que lo tienes que superar ya? Como si fuera algo que corregir, ¿cierto? Ahora, cuando yo me sienta listo a dar el siguiente paso vendría a ser el perdón, ¿cierto? La única manera de yo invertir el dolor en amor es perdonando, perdonando que la muerte, perdonando la ausencia, perdonando el abandono, porque cuando yo experimento la pérdida, estoy replicando nuevamente la experiencia de separación de Dios. Es lo que te decía ahorita. Todo el tiempo estamos perdonando mi relación con Dios. Yo perdono mi relación con Dios a través de todo. Tengo problemas de dinero, estoy perdonando mi relación con Dios y los regalos que yo creo que Él me niega. Tengo problemas con mi pareja, estoy perdonando mi relación con Dios. Cuando yo creo que mi pareja me engaña, cuando yo creo que mi familia me traiciona, cuando yo creo que no tengo dinero y tengo mucha escasez, o cuando yo creo que el mundo está en mi contra, o simplemente alguien muere y se va, yo estoy perdonando mi relación con Dios y lo que yo creo que Dios me hizo a mí. Estoy perdonando la creencia que Dios me abandonó, la creencia de que Dios me dejó carente y solo, la creencia de que me traicionó, la creencia de que prefirió a otros en vez de a mí, la creencia de que no soy importante. Es más, nosotros tenemos la excusa de quiero ser suficiente y creo que es para el otro, pero realmente es para Dios. Ya me tengo que despedir para cerrar. Quiero agradecerle mucho a la maestra Julieta Ortiz de México, que me hizo llegar algunas preguntas de Gloria de México, de Diana de México también, y otras de Venezuela, que entiendo las respondiste justamente al principio cuando estabas describiendo un poco acerca de lo que era la emoción vista desde el ego y la emoción vista desde el Espíritu Santo. Ahora bien, Ujú. ya para cerrar, maestra Susana, dos cositas brevemente. Una, ¿qué veremos de ti en las redes? O sea, ¿qué actividades tienes para seguirte? Que aquí hemos colocado igual para seguirte, pero si tienes alguna actividad especial o no sé, algo que quieras compartirnos con relación a eso. Y en segundo término, sería ya la conclusión o el cierre brevemente de este tema que hemos abordado aquí acerca del uso de la inteligencia emocional y un curso de milagros. Ok, bueno, yo en este momento no tengo nada programado. Yo cada 6 meses abro inscripciones para hacer dos formaciones. Okay. Una que es la de terapeutas, solo para psicólogos, ¿cierto? Los psicólogos que quieran ejercer su psicoterapia de una manera diferente o enfocada en el perdón. Entonces formo psicólogos en la psicoterapia del perdón. Y la otra es la de autoterapia, que ya es para personas que no son psicólogos, que simplemente quieren aprender o empoderarse y hacerse cargo de su salud mental, gobernar su mente y enseñarles este método terapéutico que les pueda acompañar en su proceso, ya sea de estudio en curso de milagros o de estudio de sí mismo, ¿cierto? Que es lo mismo, solo que no todo el mundo estudia el curso, ¿cierto? Es como las dos experiencias que yo tengo y abro cada 6 meses. La próxima ya la abriré después de junio, más o menos. Yo igual constantemente estoy compartiendo en mis podcasts, que es La Voz de la Cultura Emocional o un curso de milagros, voy subiendo algunas sesiones o lecciones. En este momento en redes comparto lo que voy sintiendo, realmente no siempre estoy como muy activa porque le doy más prioridad a los grupos que tengo o a las personas que vienen a mí. Entonces, como lo que pueden ver por ahora de mí en estas redes. Y bueno, como conclusión, a ver, yo siento que voy a compartir más como la conclusión que a mí me ha llegado de mi propia práctica, experiencia y estudio de mí misma a través del curso, porque, bueno, esto se trata de uno mismo usar su experiencia como ello. Y nosotros no somos un producto que tenga que terminarse o que tenga que llegar a un lugar específico. Y cuando hablo de producto es que no caigamos en la trampa de que hay algo que corregir realmente en nosotros. Las emociones no son indicadores de defectos, no son indicadores de que algo está mal o equivocado, no. Las emociones son como chispas de conciencia que me muestran si estoy lista o no para avanzar en este proceso de recordar a Dios. Entonces, cada vez que aflora una emoción, es una invitación que me hace el espíritu para yo recordar cada vez más a Dios o a través de esa emoción recordarlo en mí.
Eh, Eso no quiere decir que si no oras, que si no la ofreces, no se la entregas al Espíritu Santo, entonces no sirve o no lo estás haciendo bien, no importa. Es que como tú estás haciendo las cosas en ese momento ya están bien. Como tú estás sintiendo la emoción está bien, como la estás experimentando está bien. Lo realmente importante es que cuando te recuerdes que el Espíritu Santo está ahí, pídele guía para que te saque de la confusión y la use correctamente y es para recordar a Dios. Para eso son las emociones, para recordar a Dios en nuestra mente, en nuestra vida, invitarlo a formar parte de nosotros. Entonces, la emoción realmente es una ofrenda que se nos hace de perdón. Entonces, esa es como la conclusión que puedo ofrecer en este momento. Bellísimo, Susana. Bellísimo escucharte y escuchar pues esa energía amorosa con que te expresas y nos aportas luz también con este tema acerca del uso de la inteligencia emocional y un curso de milagros en tu práctica como psicólogo, bueno, en el mundo de las formas y también como maestra que extiende un curso de milagros y psicoterapeuta. Nos estaba acompañando Susana Ceballos, quien tiene ya más de 9 años en la extensión y práctica de la filosofía de un curso de milagros desde Medellín, Colombia. Con este tema, mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima. Te honro, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a